Bueno, ahora vamos a ver los diferenciales del trastorno de pánico. Es importante saber diferenciar el trastorno de pánico de los trastornos de ansiedad, de los trastornos compulsivos, porque muchos de estos trastornos pueden tener características de ataques de pánico, ¿sí? Incluso la ansiedad puede llegar a convertirse en un cuadro de pánico también, o puede tener eh, cuadros similares a un ataque de pánico. Pero primero, también debemos de recordar que muchas patologías orgánicas pueden darnos síntomas psiquiátricos similares a un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Hay que diferenciar primero los diferenciales psiquiátricos y no psiquiátricos, ¿sí? Los diferenciales psiquiátricos afectan intrínsecamente el pensamiento. Los no psiquiátricos se deben a fallas orgánicas que afectan la mente. Los diferenciales psiquiátricos no son atribuibles a sustancias y los no psiquiátricos son atribuibles a sustancias y drogas, ¿sí? Muy bien, entonces para términos de esta clase primero vamos a analizar los psiquiátricos. Y aquí tenemos diferenciales no psiquiátricos. Primero vamos a pensar en patologías orgánicas, ¿sí? Los, estas patologías principalmente van a afectar el sistema nervioso simpático o van a ser un desbalance hormonal. Em, de primera intención pensaríamos en una hipertensión difícil de controlar y después en un hipertiroidismo. Estas dos patologías pueden darnos esos síntomas característicos de taquicardia, sudoraciones, la habilidad en la sensación térmica, y pues siempre, y pues nunca está de más pedir un examen, ¿no? De TSH, ¿sí? O o de T4 y T3, ¿verdad? Bueno, ahora bien, también debemos recordar que las enfermedades similares, otras cosas que pueden causarnos ataques de pánico es, es el consumo de sustancias, ¿sí? Que puede desbalancear los neurotransmisores o pueden ser psicoestimulantes, ¿sí? Las principales sustancias que nos pueden causar trastornos de pánico son las drogas, como las anfetaminas, la cocaína, los alucinógenos y la cafeína, ¿sí? Estos al consumirlos desbalancean los neurotransmisores en el sistema nervioso central y pueden provocar estos ataques de pánico. El consumo de drogas, tanto como la abstinencia de ellos, también puede causar ataques de pánico. Por eso se nos recomienda siempre preguntar a los pacientes, ¿no? ¿Consume usted alguna sustancia psicoestimulante, alguna droga? ¿O está en tratamiento? Ujú. También debemos recordar los medicamentos. Hay algunos medicamentos que nos van a poder, que nos pueden causar síntomas también eh, similares a un ataque de pánico. Tenemos los anticolinérgicos y la teofilina. Esta molécula es la del anticolinérgico que se usa más usado actualmente. Ahí se los dejo de tarea. ¿Cuál será? Bueno, vamos a ver. Una pregunta de retroalimentación. ¿Vale la pena realizar un estudio de laboratorio en un paciente con ansiedad y sospecha etiológica no psicótica, no psiquiátrica? Este, pueden responderle a esta pregunta y ahorita y pausar el video. Bueno, es verdadero, siempre vale la pena. Podemos encontrar patologías orgánicas como hipertensión o hipertiroidismo, o podríamos también encontrar la presencia de algún psicoestimulante. Ahora vamos a ver los diferenciales psiquiátricos, ¿sí? Ahora sí viene lo bueno. Recordemos, estos son los que afectan el sistema
intrínsecamente la conciencia. También recordemos que estos no son atribuibles a sustancias, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el trastorno de estrés postraumático, que es la incapacidad de recuperarse después de vivir un evento traumático o cercano a la muerte. El trastorno obsesivo compulsivo también, que lleva a comportamientos repetitivos. El trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad aguda y constante que interfiere con las actividades cotidianas. También la depresión mayor, recuerden que es un trastorno en el que el paciente tiene anedonia persistente por lo menos 2 semanas, ¿sí? Y la fobia, que es un miedo irracional a una sola cosa, ¿ok? A ver, ¿cuál es la, ahora debemos de entender que dentro de todos estos diagnósticos, nosotros podemos tener ataques de pánico, ¿sí? El trastorno de ansiedad tiene presencia de ansiedad persistente, ¿no? Pero a veces la ansiedad se puede agudizar y llegar a transformarse en un ataque de pánico, ¿no? Como la curva que les enseñaba, que a los 10 minutos tiene su pico máximo, ¿verdad? Entonces, si todos estos, del trastorno postraumático, compulsivo, de ansiedad generalizada, de depresión mayor y un trastorno fóbico, todos estos tienen ataques de pánico, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre una patología, entre un diferencial psiquiátrico, y el trastorno de pánico propiamente dicho? Es más sencillo de lo que parece, ¿sí? En los diferenciales psiquiátricos requerimos un estímulo, ¿sí? Para desencadenar el pánico. En el trastorno de pánico no necesariamente se requiere el estímulo, no requiere el estímulo para presentarlo, ¿sí? Para desencadenarse, no se requiere que el paciente esté cerca de lo que le genere miedo, ¿sí? Ahora, en los diferenciales psiquiátricos también tenemos un miedo desencadenado por el estímulo, ¿sí? Mientras que en el trastorno de pánico hay miedo intrínseco al ataque de pánico. Aquí, en los diferenciales psiquiátricos, el paciente le tiene miedo a lo que ve o a lo que le genera miedo, ¿sí? Si por ejemplo una persona le tuviera miedo, no sé, a las flores, a las margaritas, voy a dibujar aquí una margarita. Si una persona tuviera miedo a las margaritas, esta persona con un diferencial psiquiátrico que no fuera trastorno de pánico debería estar aterrada al ver la margarita. Aquí la persona tiene miedo al ataque, ¿sí? A los, a los, a los síntomas que son similares a un infarto agudo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver este caso. Es el mismo caso clínico que... No, este caso clínico es diferente. Sí, tenemos una mujer de 40 años que presenta quejas de no poder salir de su casa. ¿Ok? Y que cada vez va teniendo más dificultades para viajar lejos de su casa. Le preocupa constantemente no poder obtener ayuda si se asusta. De hecho, cuando se aventuró a salir sola de su vecindario, tuvo varios episodios de miedo intenso, asociados con una dificultad para respirar, dolor en el pecho, diaforesis y mareos, que duraron 20 minutos. Se parece a un ataque de pánico, ¿verdad? Está convencida de que si conduce sola o con otra persona demasiado lejos de su casa sufrirá un ataque y no podrá obtener ayuda. Como resultado depende de su esposo y de sus hermanos para hacer sus compras y cuando viaja lo hace con extrema inquietud y ansiedad. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Si quieren pueden pausar el video y yo ahorita daré la explicación. El paciente tiene agorafobia. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Aquí, si se fijan, la paciente
sí parece que tiene miedo, ¿no? De quedarse sola y sufrir un ataque de ansiedad. Ese es el primer diferencial siempre. Hay que diferenciar entre los ataques de pánico y que llegan a los 10 minutos y la ansiedad que persiste a través del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Sí. Aquí la persona, si se fijan, tiene miedo, ¿sí? Porque no puede salir de su casa. Le preocupa constantemente no poder obtener ayuda si se asusta. De hecho, cuando se aventuró a salir sola a su vecindario tuvo varios episodios de miedo intenso. ¿Sí? Le da miedo estar en el lugar público, salir de su vecindario y le da miedo no poder obtener ayuda si se asusta. Esto es característico de la agorafobia. El paciente tiene un miedo intenso a los lugares públicos. Y aparte de eso, tiene miedo porque siente que estos lugares públicos son de alto riesgo. En este caso, esta paciente pudo haber tenido un trastorno de pánico. Primero, ¿verdad? Por estar afuera. Pero se desarrolló a una agorafobia cuando se volvió específico. Bueno, vamos a hacerlo. Ahora bien, tenemos este caso. Una mujer de 25 años describe una historia de toda su vida tener miedo a las alturas. Se siente incómoda cuando se encuentra a una altura superior a 3 pisos y cuando viaja o compra. Se preocupa por conocer las alturas exactas de los edificios. Siempre que se encuentra a una distancia considerable del suelo presenta síntomas de ansiedad graves como temblores, aturdimiento, entumecimiento y hormigueo y miedo a morir. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Bueno, si quieren pueden pausar el video. Como ya se imaginarán, pues esta persona tiene una fobia única, ¿sí? Estos son los principales diagnósticos diferenciales que podrían tener un trastorno, que podrían tener ataques de pánico, ¿sí? También una fobia puede tener un ataque de pánico, recuerden. Pero la diferencia con el trastorno de pánico es que en la fobia se necesita el estímulo. En este caso, el estímulo de la persona es la altura, ¿sí? Superior a 3 pisos. ¿Ok? También debemos de recordar que la paciente puede tener síntomas graves como similares a los del ataque de pánico, ¿no? Mira, ansiedad graves como temblores, aturdimiento, entumecimiento y hormigueo y miedo a morir, se parecen mucho. Pero aquí la diferencia está en esto, que hay un miedo desencadenado por un estímulo específico, ¿sí? Y esa es la fobia. Ok. Ahora bien, otra pregunta. ¿Cuál es el estímulo identificado que desencadena el ataque de pánico en esta paciente que acabamos de ver? Si quieren pueden pausar el video. Esta paciente tiene miedo a las alturas elevadas. Ahora bien, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento siempre va a ser el mismo. Para la mayoría de los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastorno obsesivo compulsivo también. Es un tratamiento en fórmula. Bueno, es un tratamiento que se puede describir con esta fórmula, ¿no? La que tengo aquí. El tratamiento consta de terapia conductivo-conductual más fármacos. La terapia conductivo-conductual tiene la finalidad de brindar a la persona herramientas de apoyo que le puedan brindar la posibilidad de perder el miedo o abordar los miedos que pueden generar el ataque de pánico, ¿sí? Lo que puede aumentar el miedo hasta arriba y después devolverlo a su estado normal, ¿no? Ajá. Ahora bien, ¿cuáles son los fármacos utilizados? Principalmente vamos a utilizar antidepresivos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, ansiolíticos o benzodiazepinas, podría la persona tiene riesgo de rebotar sus síntomas, presentar otros ataques de ansiedad, por ejemplo. También son muy adictivos.
Y lo que queremos es evitar en este paciente conductas adictivas también, porque eso posteriormente puede ser puede ser un factor de este riesgo para que esta persona desarrolle ansiedad u otra patología que tal vez no tenía. En este caso, los antidepresivos siempre suelen ser la mejor opción. Eh, Primero vamos a tener los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los de primera línea, digamos los más suaves, sí, los más suaves, o sea, los que actúan sin tener tantos efectos secundarios también. Y aquí, mm, y después como segunda línea tendríamos los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que ya habíamos hablado de ellos, como la venlafaxina. Y por último, los antidepresivos tísicos. Muy bien. Ambos tratamientos deben tardar por lo menos 2 semanas para que empiecen a hacer efecto. Ok. Bueno, ahora vamos con los fármacos adicionales. Aquí tenemos benzodiazepinas, como ya les había platicado, no los utilizamos de primera mano. Anticonvulsivos, antipsicóticos, antihistamínicos y beta bloqueadores. Recordemos que cuando vamos a poner benzodiazepinas en un paciente, estos son ansiolíticos, ¿sí? Tienen acción rápida. Si el paciente tiene, tiene una situación especial y necesita ser tratado con ansiolíticos, nosotros podemos brindárselos. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta estas dos reglas siempre, ¿sí? Vamos a dar las dosis mínimas y también lo vamos a tener el menor tiempo posible. Si el paciente mejora sus síntomas y puede mantenerse con un inhibidor de la recaptación de serotonina, hay que dejarlo con el inhibidor y retirar la benzodiazepina. ¿Ok? También se ha visto que se pueden utilizar algunos anticonvulsivos, unos antipsicóticos los antipsicóticos y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina son usados en caso de que haya resistencia de los síntomas, es decir, de los ataques de pánico a el tratamiento convencional, que sería la terapia conductual más el inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿verdad? Aquí subimos un poco más la intensidad del fármaco. También los antihistamínicos, como la hidroxicina, es una alternativa para poder tratar a estas personas. Y por último también podemos usar beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son utilizados para los síntomas de taquicardia y de temblor. Si una persona tiene un ataque de pánico o siente que va a tener un ataque de pánico, se puede usar algún beta bloqueador para disminuir la taquicardia, el temblor, y así poder mejorar los síntomas del paciente. Bueno, esta fue la clase de hoy. Espero que haya sido de esta ayuda. Cualquier comentario o observación son aceptadas en la caja de comentarios. Muchas gracias.